Miren, yo la verdad es que me siento bastante, ¿cómo diría yo?, incómodo de estar aquí, porque veo tanta gente y tan bien preparada que la verdad es que uno se siente un poco así, ¿no? Es diferente. Es como cuando uno hablando delante de una platea toda llena de teólogos, ¿no? Entonces llega uno y empieza, bueno, ¿y qué digo, qué no digo, no? Yo, si me permite, me voy a quedar de pie porque una vez hubo un heraldo del Evangelio que me dijo que cuando el profesor está de pie, los alumnos están sentados. Y cuando el profesor se sienta, los alumnos están tumbados. ¿No? Entonces vamos a ver si conseguimos que solo estén sentados, ¿no? Vamos a intentarlo. Bueno, el tema que nos toca dar hoy son los sacramentos de la iniciación cristiana, que son 3. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Previamente a ese, digamos, como en pequeña introducción a ese tema, vamos a tratar algo de los sacramentos en general muy rápidamente, porque el tiempo es escaso. ¿Hasta qué hora tenemos exactamente? Pues entonces... 9:05 exposición. En cualquier momento que tengan una duda, es mejor que la pregunten y no dejarlo para el final. ¿Por qué? Porque esto es como alguien que está subiendo, está escalando, ¿no? Si está faltando lugar para agarrarse, pues ya no se sube más, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que ya no se consiguen sujetar en ninguna piedra en esta escalada, pues avisan, ¿no? Que me caigo, y ya sabemos que tenemos que... ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la vida cristiana? ¿Por qué Jesucristo se encarnó? ¿No? ¿Por qué murió en la cruz? Todo esto tiene una respuesta muy fácil. Él quiere que nosotros estemos, todos los hombres se salven, todos nosotros nos salvemos. ¿Qué significa la salvación? La salvación no significa meramente el no ir al infierno, no. La salvación significa estar en una íntima comunión con Dios. En el cielo, nosotros cuando vamos a las iglesias, vemos a los ángeles tocando eternamente un violín, ¿no? Y nos preguntamos, qué rollo, ¿no? A mí nunca me gustó la música, no toco el violín, detesto el violín, y yo ahora que voy a hacer toda mi vida en una nube tocando un violín, ¿no? No, eso no es el cielo. No. ¿Qué es el cielo? El cielo es la comunión con Dios. Consiste esencialmente en la visión beatífica. O sea, es una visión de Dios que se conoce tal cual, lo conoceremos tal cual Él es, y de esa visión beatífica, esa visión nos hará beatos. ¿Qué significa beato en latín? No significa, esta es una beata, ¿no? Ya, no. ¿Qué significa beato en latín? Beato en latín significa feliz. O sea, será una visión de Dios que nos hace felices. De una felicidad que nosotros no podemos tener idea en esta tierra. No sé si ya alguna vez han experimentado cuando se entra en una iglesia o cuando uno se confiesa, ¿no? Que a veces uno sale como que más leve. Uy, estoy más leve. El otro día leía la historia de un chico que le decía a su tío por teléfono, ¿no? Iba a hacer la primera comunión. Y el niño le decía a su padre, a su tío, tío, me he confesado y estoy más leve, ¿no? Pues eso, esa leveza que muchas veces nos puede ocurrir, pues eso multiplicado por así decir, infinito, eso es el cielo. Es una felicidad
que no podremos tener nunca en esta tierra. Y esa felicidad no es una felicidad pasajera, de 5 minutos o de 10 minutos o de 1 hora, es una felicidad perpetua. Pero para llegar a esa felicidad, eso está por encima de nuestra naturaleza. El hombre por sí solo es incapaz de alcanzar eso, no lo puede, por más que quiera. Santo Tomás de Aquino dice que una de las posibles causas de la condenación del demonio y sus secuaces al infierno fue precisamente el querer alcanzar la felicidad beatífica, la visión de Dios por sus propias fuerzas. Bueno, entonces eso es imposible. ¿Cómo Dios lo hace posible a nosotros? ¿Cómo Dios nos hace capaces de alcanzar esa visión? Mediante, en esta tierra, la gracia santificante. O sea, la gracia que nos hace santos. Nosotros tenemos el orden de natural. En el orden natural nosotros tenemos el mineral, el vegetal, el animal, ¿no? El espiritual. Bueno, pues por encima de esa gracia, de todo ese orden natural, por encima de ese orden natural está la gracia santificante. Ahí podríamos entrar en más detalles, pero vamos a dejarlo por ahí. ¿Cómo es que Dios nos da la gracia santificante? Mediante los sacramentos. ¿Sí? El primero de los sacramentos es el bautismo. El segundo de los sacramentos es la confirmación. El tercero, por quedarnos simplemente los sacramentos de la iniciación cristiana, es la Eucaristía. Bueno, entonces, el primer sacramento que nos infunde la gracia santificante es el bautismo. Y es ahora este tema que nos vamos a entrar. A mí me gustaría... ¿Usted me puede ayudar un momentito, por favor? ¿Lo ven todos desde aquí? Ah, bueno, entonces... Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es el bautismo? Si quieren el bautismo es el sacramento de la regeneración, del perdón y regeneración de los pecados. O sea, de la regeneración y del perdón de los pecados. ¿Qué es? Veamos, entonces. Primer efecto del bautismo es el perdón. ¿De qué pecados? El pecado original, del pecado actual y de todas las penas, que vienen como consecuencia de esto. Bueno, como ustedes saben, Adán y Eva cometieron un error, un pecado que se llama pecado original. A consecuencia de ese pecado, entró la muerte en el mundo. No solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. A partir de ahí vinieron las enfermedades, los dolores, los sufrimientos, las angustias, las depresiones, en fin, todo lo que es mal en esta tierra entró como consecuencia del pecado original. Bueno, ese pecado, no solo las consecuencias, mas ese pecado, todos nosotros lo hemos heredado. ¿Sí? Bueno, ese pecado se nos queda perdonado. El pecado original se nos perdona. No se nos quitan las consecuencias del pecado. O sea, seguimos con las depresiones, con las enfermedades, el problema del corazón, la columna, la artrosis, en fin, todo. ¿Sí? Todo eso continúa, pero el pecado se nos perdona.
¿Qué otro pecado se nos perdona? El pecado actual. ¿El pecado actual qué es? Bueno, cuando se bautiza un niño no tiene pecado actual, un bebé, porque él no tiene uso de la razón. Pero cuando se bautiza a un adulto, pues muchas veces ha podido hacer cosas que no debe, ¿no? Ha podido cometer muchos pecados. Pues bien, todos esos pecados le son perdonados, ¿sí? ¿Qué otro efecto tiene? Perdona las penas. Porque claro, imaginemos una persona que mató a su madre, ¿no? Se arrepiente y quiere ser bautizada, no era bautizada, quiere ser bautizada. No puede confesarse, porque antes de confesarse tiene que recibir ¿el qué? El bautismo. Entonces, ¿cómo hace? Pues es muy simple. El bautismo perdona todas las penas. Esto es, perdona el infierno, perdona el purgatorio, ¿sí? Que son las penas que se nos perdonan. ¿Qué más tiene? ¿Qué más gracias nos da? El bautismo, la gracia santificante. ¿Sí? La gracia santificante. Por la gracia santificante, nosotros, vean, ¿qué es la gracia santificante? Es una participación creada en la vida increada de Dios. Entonces, es una participación. ¿Qué es? Vean, Dios no tiene vida. ¿Dios tiene vida o no? ¿Qué creéis? No, Dios no tiene vida. Dios es la vida. Dios no tiene justicia. Dios es la justicia. Dios no tiene amor. No. Dios es el amor. Y si yo digo que Dios es la vida, y yo digo que la gracia santificante es una participación en la vida divina, quiere decir que yo estoy participando de la divinidad de Dios. ¿Quedó claro? Claro. Esto es importante. Porque entonces, en función de eso, nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Dioses. Anda, mi madre. Este ahora es politeísta. Mira, claro, estudió a Roma y lo que ha salido, ¿eh? No. Es que Dios es Dios con D mayúscula y nosotros somos dioses con D minúscula. Es lo que le dijo Jesucristo a los fariseos. ¿No dice la Biblia acaso sois dioses? Eso lo dijo Jesucristo. Entonces, somos dioses con D minúscula. Y esa gracia, vean, ¿qué es lo que entonces nos ha hecho Dios? Es, en la medida de las posibilidades, pasarnos su naturaleza, ¿sí? Nos pasa su naturaleza a nosotros. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que, cuando el hombre hace eso, qué es lo que ocurre? Si un hombre le pasa su naturaleza a otro, ¿qué es lo que ocurre? Que es su padre, ¿no? El padre no le pasa la naturaleza a su hijo. ¿Sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora bien, ¿somos hijos de Dios como Jesucristo es hijo de Dios o no? No, diferente. Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Pero bueno, cuando yo voy a no sé cómo será bien
en los trámites legales, pero imaginemos que esto se tiene que hacer en un notario, en una entidad gubernativa. Bueno, pues yo quiero adoptar un niño. Vale, entonces, como fue el caso de Etiopía ahora, de este matrimonio que al final los pobres no pudieron adoptar porque hicieron todo un trámite, ¿no? Y se quedaron sin poder adoptar a los niños. Bueno, entonces yo voy, tal, hago todos los trámites, le doy mi apellido, todo. ¿Pero yo le he pasado la naturaleza o no? No. No le he pasado. Le he dado mi nombre, le he dado mi cariño, le he dado mi amor, le he dado todo, pero mi naturaleza, ¿se la he pasado? No. Entonces, ¿somos hijos así de Dios? No. Los teólogos dan un ejemplo, porque todo esto no es fácil, ¿no? No es fácil. El hombre llega hasta un punto y a partir de ahí, bueno, ya de antes, pero a partir de ahí seguro se tiene que arrodillar y decir creo, ¿no? Porque todo esto, digo un momento que es un misterio. Pero bueno, nos hace hijos de Dios. ¿Cuál es el ejemplo que nos dan los teólogos? Imaginemos un hierro. Yo tengo un hierro. Esos hierros que se usan para la construcción, ¿no? Y lo meto en la forja. La forja está a ¿cuántos grados? Yo creo que, no sé, bueno, un montón. Lo meto en la forja y empieza a calentarse, se calienta, se calienta, se calienta y se queda al rojo vivo. Ahora yo cojo y lo saco de la forja. Y digo, ¿el hierro es fuego o no es fuego? No es fuego, pero quema, ¿no? Es rojo como el fuego y quema, ¿no? O sea, adquirió las propiedades del fuego. Así también con nosotros Dios. Dios nos hace hijos adoptivos, pero nos pasa sus propiedades. Nos hace conocerlo como Él se conoce y amarlo como Él se ama a sí mismo. Entonces nos hace hijos de Dios de una manera especial. Ahora, si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. Hermanos. Por eso nosotros nunca podemos desconfiar de la bondad divina. Porque ¿qué es lo que no hace un hermano por el otro, no? ¿No es verdad? Pues así también, ¿qué es lo que no hace Jesús por nosotros? Porque somos hermanos. ¿Cuál fue el premio de Jesús? El cielo. ¿Sí? Ahora, si Él tuvo esa herencia, a nosotros también nos cabe la misma herencia. Y por eso somos herederos del cielo, junto con Jesús. ¿Qué más nos da el bautismo? Veamos. Dios creó todo. Dios ha creado todo. Nada hay de lo que existe que no haya sido creado por Dios. Entonces, Santa Teresa de Jesús decía que cuando pecamos de dentro de Dios. ¿Sí? No existe Dios y el resto. Existe nosotros, que estamos como que dentro de Dios, porque Dios no tiene cuerpo, no tiene materia, ¿no? Entonces, pero Dios está presente en todos los seres, de una manera como creador, ¿sí? En cuanto creador, en tanto que creador. Dios nos crea y nos tiene como, está presente creándonos
manteniendo nuestro ser, ¿sí? Si Dios un día se durmiese, ¿qué ocurriría? Volveríamos a la nada. ¿Sí? ¿Sabe lo que es volver a la nada? No es morirnos, no. Es volver a la nada. Claro, todo esto es metafórico. Dios nunca se va a dormir, porque Dios no tiene sueño, ¿no? Pero todos siempre estamos manteniendo por Dios. Pero Dios, cuando somos hijos de Dios, Dios pasa a estar en nosotros a un título especial. ¿Cuál es ese título? Él está como Padre y como amigo. ¿Sí? Dios está como Padre y como amigo. Y en esto consiste lo que la teología llama la inhabitación de la Santísima Trinidad. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Hay alguna duda? Sí. Cuando una persona los pecados todas las penas, ¿se puede asemejar a lo que le ocurre a un ladrón? Sí. Sí. Ahora vamos a ver eso. Exacto. Entonces, visto esto, porque yo quise dar esto primero, que es lo más importante, porque no sabía cómo iba el tiempo exactamente cómo iba a ser. Entonces, el bautismo, ¿se escucha o no se escucha? Sí. Porque a veces parece que a veces me parece que me escucho y otras veces no. Entonces no sé si está yendo y viniendo. El bautismo es necesario para la salvación del hombre. Sin el bautismo no hay salvación. ¿Sí? Este punto es muy importante, porque de ahí se explica el por qué la Iglesia hace tanto hincapié en la misión evangelizadora. Porque si no, déjalos tranquilos, ¿no? No. Sin el bautismo no hay salvación. Y eso lo dice Jesucristo. Bautizar, quien bautizare, quien fuere bautizado se salvará. ¿No se acuerda? Quien no, se condenará. Muy bien. Sí. Entonces todas esas almas o personas antes del bautismo. Ahora vamos a explicar todo eso. Ahí va a estar lo del buen ladrón también, ¿no? No. Todo eso vamos a explicarlo muy tranquilamente, porque es un punto que, bueno, entonces Dios es el pobre. Imaginaos, ¿no? En el siglo XVI llegaron los... En el siglo XVI... A ver. Bueno, en el siglo XVI, si no me quito el micrófono, no hay problema. O sea, aumentamos la voz y... ¿no? En el siglo XVI llegaron los españoles y los portugueses, bueno, el siglo XV, siglo XVI, llegaron a América. Entonces, y bueno, hicieron toda la evangelización. Y los anteriores que todos anunciaron. ¿Es eso? No. Entonces vamos a explicar. El bautismo es necesario para la salvación. ¿Sí? Es necesario. Podemos tener, existen varios tipos de bautismo. Entonces tenemos el bautismo sacramental, ¿no? ¿Sí? Que es el típico bautismo que tenemos cuando el niño va y que no para de llorar y que, bueno, ¿sí? Hasta que al final, muchas veces y de una manera impresionante, cuando es bautizado, deja de llorar. Otras veces llora más, pero algunas veces deja de llorar. Bueno. Después tenemos el bautismo de sangre.
¿Cuál es el bautismo de sangre? El martirio. ¿Por qué existe? El otro día fuimos a visitar, era en Bolonia, hay una iglesia que es de San Agrícola y San... ahora se me fue el nombre. Y San Nilo. ¿San Nilo? Bueno, creo que es San Nilo y San Agrícola. San Agrícola era el servidor de San Nilo, ¿sí? Y San Nilo era, bueno, en la época eran romanos, entonces debía ser el esclavo, ¿no? Y San Nilo era el dueño. San Agrícola era cristiano y San Nilo era pagano. Pero resulta que ya San Agrícola estaba trabajando a San Nilo pues para bautizarlo. Y en esto los romanos se estalla una persecución contra los cristianos, cogen a San Agrícola y deciden condenarlo a muerte. Y San Nilo, que no era cristiano, le preguntan: ¿y tú eres cristiano? Y dice: no, pero yo me uno a él. Y lo mataron, y es mártir, y está en el cielo. No era bautizado, pero él tuvo el bautismo de sangre. Entonces se ve, es muy bonito, porque se ve, hay una estatua de San Agrícola con la mano así: soy cristiano. Y existe una estatua de San Nilo sujetando la mano de San Agrícola, como que la mano de San Agrícola diciendo: yo me uno a él, ¿no? Entonces él es. Entonces el bautismo de sangre. Después tenemos el bautismo de deseo. Entonces, este bautismo de deseo puede ser explícito o implícito. ¿Sí? Este bautismo de deseo puede ser explícito o implícito. Explícito es, por ejemplo, un catecúmeno que quiere recibir el bautismo. ¿Sí? Entonces, sí, imaginaos un chico de 20 años que quiere ser bautizado y quiere ser bautizado. Está arrepentido de todo lo que ha hecho de mal, por amor a Dios o por temor al infierno, y ama a Dios sinceramente. El pobre chico está andando por la calle, cruzando en un paso de cebra todo normal, y un loco pasa rápidamente y lo atropella y lo mata. ¿Ese chico se salvó o no se salvó? Se salvó. ¿Por qué tiene un bautismo de deseo explícito? ¿Sí? Muy bien. Y ahora nosotros tenemos el bautismo de deseo implícito. Y eso es más difícil de medir matemáticamente, porque se tienen que reunir varias condiciones. Primero, que la persona cumpla la voluntad de Dios, y esto aquí es muy matizado, tal como ella la conoce. ¿Sí? Tal como ella la conoce. Evidentemente, la voluntad de Dios significa cumplir la ley natural. ¿Sí? La ley natural básicamente, y sin querer prolongar, porque sería, ahí no nos llegaríamos hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, la ley natural, por simplificar, son los 10 mandamientos. ¿Sí? Pero claro, es posible que él, por la educación, haya algún aspecto que no conozca, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que hasta hace poco, en la propia España, después de 2000 años de cristianismo,
bueno, tal vez ahora mismo no se haga, pero hasta hace poco se hacía, era el linchamiento. Entonces llegaba alguien que había, no sé, que había hecho cualquier cosa, y llegaban los vecinos y lo linchaban, ¿no? Fue el caso de Santa María Goretti. Santa María Goretti, cuando un joven quiso abusar de ella, ella no se dejó, ella tenía 12 o 13 años, no sé por qué, tengo la idea que eran casi que 13. La mató. Cuando llegó la policía y quiso sacarlo, los vecinos estuvieron a punto de lincharlo, ¿no? Bueno, es un movimiento muy natural, pero no está de acuerdo con la ley de Dios, porque la ley de Dios establece que nadie puede tomarse la justicia por su mano. Entonces debe ir a la justicia organizada y la justicia. Bueno, pues si eso hasta hoy en día ocurre, pues eso puede ocurrir en otros lugares sin que sea en cosas un poco más graves, ¿no? Claro está que ese desconocimiento será en cosas secundarias, o si es en algo principal, será por un tiempo, ¿no? Porque como es ley natural, está dentro de la propia naturaleza y a cierta altura salta, ¿sí? Por eso que muchas veces la persona hace una cosa que está mal y se queda rojo, ¿no? Muchas veces, otras veces no. Yo conocí a uno que nuestro superior decía de él. Él, cuando dice la verdad, enrojece, ¿no? Entonces, de tan acostumbrado que estaba a mentir. Para él mentir era como beber agua, ¿no? Entonces, claro, ese ya posiblemente no enrojecerse pero otros, ¿no? Enrojecen. Bueno. Entonces, si la persona cumple la voluntad de Dios, esto es, la ley natural, según él lo conoce, intenta hacerlo, Dios se considera que se salva, porque tienen un deseo implícito del bautismo. Eso le ocurrió a los jesuitas cuando llegaron al Paraguay. Cuando llegaron al Paraguay se encontraron con matrimonios que mantenían la ley natural. Y claro, cuando conocieron el cristianismo se convirtieron de una manera rapidísima, porque ya estaban totalmente preparados. Quiero decir que los guaraníes en la época eran bastante salvajes, eran sacrificios humanos, asesinatos, era más o menos rutina, ¿no? Comerse la carne del guerrero contra el cual habían luchado, pues eso le traía las fuerzas de ese guerrero, entraban en él también. Entonces era muy común todo esto, ¿no? Pero este matrimonio no mantenía la ley natural. Y ahora me dirán ustedes, ¿y los niños que mueren sin bautismo? ¿No? Niños que mueren sin bautismo. Niños. Bueno, los niños sin bautismo es un tema que la Iglesia los encomienda a la misericordia divina, porque realmente la Iglesia no sabe lo que ocurre. Evidentemente, al infierno no se va, no tiene ninguna culpa. El pobre niño no tiene ninguna culpa. ¿Cómo se va a ir al infierno? Hubo teólogos que han dicho, no, el limbo, entonces un lugar donde habría una felicidad natural, pero no se llegaría al cielo. Otros dicen, no, Dios le va a dar una prueba al final, a la hora de la muerte, para ver si Dios quiere. No se sabe, no se sabe. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí. Entonces, todos nosotros debemos ser muy conscientes y muy diligentes en hacer que los niños sean bautizados, ¿sí? Por eso, hasta ahora, yo conozco gente en Brasil, enfermeras, ¿no?, que saben bautizar. Entonces, cuando ven que el niño está muriendo, pues ella misma lo bautiza, ¿no?
Bueno, hemos llegado, según mi reloj, a la hora. ¿No es eso? Porque bueno, son 9:03, pero hay que dejar 2 minutos de preguntas, ¿no? Entonces, uy, la confirmación. ¿Ve? Es que no... Bueno. Sí. ¿Qué pasa con el bautismo? Nosotros recibimos, que esto se me olvidó para decirlo, recibimos el carácter. El carácter es una palabra griega que significa sello. Como hoy en día las reses, las vacas son selladas para saber quién era, antiguamente hasta los soldados eran sellados, ¿sí? Los esclavos eran sellados. Se reconocía quién era el dueño, ¿sí? Entonces el carácter, el bautismo, nos da un sello por lo cual nosotros somos cristianos, o sea, somos otros Cristos, ¿sí? Pertenecemos a Cristo. ¿Qué pasa? La confirmación. Todo lo que nos da el bautismo, ¿sí? La confirmación nos lo perfecciona, ¿sí? Es así, el niño nace humanamente. El niño nace sobrenaturalmente, el bautismo. El niño crece naturalmente. El niño crece espiritualmente con la confirmación, ¿sí? Pero nos da otro carácter. Aquí era el carácter de pertenecer a Cristo. ¿El carácter de la confirmación cuál es? El carácter de ser soldados de Cristo. Por tanto, nos da una fortaleza especial para luchar y difundir el Evangelio por Cristo. Bueno, la Eucaristía es... La Eucaristía, el secretario me dice que va a ser la clase siguiente, ¿sí? Pero es hacia la Eucaristía que todos estos sacramentos nos conducen, ¿sí? Todos, vean, todos los sacramentos, los 7 sacramentos, de una manera directa o indirecta, nos llevan a la Eucaristía. Bueno, entonces ahora sí que ya hemos llegado a la meta total. ¿Alguien tiene una pregunta? Allá al fondo. Yo tenía una pregunta. Era sobre los sacramentos. Entiendo que son gracia, ¿no? Sí. No se merecen. Entonces, ¿no podría haber un problema en entender el bautismo de sangre, de deseo, explícito e implícito, como un premio a esa fidelidad o a esa coherencia de vida? O sea, seguir la conciencia, ¿no? Buscar a Dios. ¿Sería de alguna forma merecido este bautismo? No, nunca es merecido. Nunca el bautismo es merecido. Todo es gracia, todo es don, ¿sí? Para que una persona sea mártir necesita una gracia, ¿sí? Para que una persona tenga ese deseo de ser bautizado necesita una gracia. Sea explícito o sea implícito, todo es gracia. Entonces, hay una gracia previa, por así decir, que enciende el motor, ¿sí? No sé si el ejemplo... Porque todo es gracia, todo es iniciativa de Dios. Por eso no podemos descuidar nunca la oración. Porque hay un dicho que dice así: omnia voluntas facit. Aquí que tenemos tantos latinistas, sabrán que esto dice: la voluntad hace todo. ¿Eso es verdad o no? No, es una mentira como un cañón de grande, ¿no? La verdad es otra. Omnia possum in eo qui me confortat. Todo puedo en aquel que me da fuerzas, ¿sí?
todo puedo en aquel que me da fuerzas. Todo. No sé si quedó claro, ¿no? No hay premio ninguno. ¿Sí? Una vez que la persona es bautizada, ¿sí? Ahí sí pasa a tener méritos sobrenaturales sus actos. O sea, cuando han tenido la paciencia, la fuerza de voluntad, el entusiasmo de asistir a esta reunión, ¿sí? Si lo han hecho por amor a Dios, Dios les va a premiar por eso. ¿Sí? No porque ustedes tengan méritos por sí, sino porque ustedes son otros Cristos. Y a partir de Cristo, Dios nos da méritos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta que no sé si es una burrada. No. Una persona, o sea, el ser humano por naturaleza, para la ley natural, no quiere hacer daño al prójimo, o cuál es la naturaleza de él. Sí. No quiere hacer daño al prójimo, ¿en qué sentido? Claro, una ¿El persona hombre es bueno o malo por naturaleza? Sí, que si Esa desde es la pequeño pregunta que imagina que una persona ha aprendido de tal forma que él cree que lo correcto es algo que... Pero la ley natural, ¿qué dice? Es decir, Sí, veamos. Es que esta respuesta nos llevaría un poco largo, pero así voy a dar un esquema. La ley natural... la ley natural es como... Se podría dividir como que en círculos concéntricos, ¿sí? Hay un primer círculo concéntrico que todo el mundo tiene. Nadie puede decir, es que yo no sabía eso. Nadie. Es hacer el bien y evitar el mal. ¿Sí? Eso todo el mundo sabe. Todo el mundo. Yo tengo que hacer el bien y evitar el mal. Después hay otro factor de la ley natural que en general todo el mundo sabe. Es muy difícil que alguien no sepa. No matar, ¿sí? No robar, digamos, cosas así muy esenciales, digamos, ¿no? Y después, pues bueno, pues se va un poco, todo puede quedarse un poco de nebulosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero esa nebulosa, con el paso del tiempo, la persona se va a ir dando cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo conocí a uno que él, bueno, lo contó públicamente, yo no voy a decir quién es aquí, solo... Pero que él fue a un lugar, fue a un museo aquí en España, y estaba antiguamente, fue a visitar el estandarte que don Juan de Austria llevó a la batalla de Lepanto. Es un estandarte hermosísimo, estaba en Toledo, yo creo que ahora lo han cambiado de lugar, no sé bien dónde está ahora. Estaba en el hospital de la Santa Cruz, exactamente. Es un estandarte inmenso. Bueno, pues esta persona se quedó entusiasmadísima, se entusiasmó muchísimo con ese estandarte y dijo, yo tengo que llevarme un recuerdo, es que no puede ser. Y bueno, miró a ver que no hubiese ningún guardia, o sea, esto todo con premeditación, vio que no había ningún guardia, que no había ningún vigilante, se fue rapidito, quitó un vino y salió. Y cuando salió dice, he robado, he pecado, ¿y ahora qué hago? Y se fue a confesarse. Pero él no había pensado que estaba robando. Él no. Él quería un pedacito y nada más. O sea, y bueno, pues se fue a confesar con el padre Victorino Rodríguez, que es era uno de los grandes teólogos dominicos españoles. Y el padre Victorino Rodríguez le preguntó, pero vamos a ver, usted cuando lo hizo, ¿sabía que estaba robando? No. Entonces no pecó. Porque para pecar necesita saber que está cometiendo un pecado.
¿No? ¿No es eso? Entonces, si alguien le viene, no, es que padre, cometí un pecado mortal sin darme cuenta. No, eso es imposible. No, porque lo primero que tiene que hacer uno es darse cuenta. Entonces ocurre así. La persona en el momento sabía que eso era robo. O sea, sabía que era robo, pero en el momento es que se le pasó todo. Él quería su hilito. Y se lo llevó. ¿No? Sin haber cometido pecado. Entonces, ¿qué pasa? Así ocurre al niño. El niño puede hacer cosas que no se da cuenta que está pecando. Pero con el tiempo, ¿sí?, él se va a ir dando cuenta. Es posible que él quiera poner una piedra encima de la ley, de lo que le dice la ley natural, para que quiera ahogarla. Pero bueno, ahí ya no. Y por eso el corazón del hombre es un misterio. Es muy difícil juzgar. Tanto positivamente como negativamente. Es muy difícil. ¿No? Bueno, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ahora sí, porque si no, el próximo domingo no hay más clase porque nadie vuelve.